Justamente Roberto hablaba del cambio, ¿no? De la necesidad de cambiar y el tema de la gestión del cambio es un tema que está presente en todo este tipo de discusiones ya desde hace bastantes años, pero adquiere una nueva relevancia ahora con la irrupción de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que está acelerando los cambios de una manera nunca imaginada y que nos interpela permanentemente. Inclusive a muchos a veces le da más miedo, cuando en realidad por ahí hay muchas posibilidades para crecer, ser mejores profesionales y ser mejores personas utilizando la tecnología de algún modo como una especie de copiloto. Para hablar justamente de gestión del cambio, vamos a invitar a los integrantes del nuevo panel. María del Pilar Bruso, ella es directora ejecutiva de Accenture, contadora, MBA, y tiene posgrados en coaching ontológico y una diplomatura en filosofía y teología. También invitamos a Marco Rossi, es abogado especializado en innovación y tecnología, doctor honoris causa por la Federación Iberoamericana de Abogados, en reconocimiento a su vínculo con el derecho y la tecnología. Y va a moderar Federico Lisclet, consultor, emprendedor y periodista especializado en innovación e inteligencia artificial. Dios. Había pensado cómo empezar esta charla con un término importante. Y me parece que la palabra Dios era la más importante que podíamos usar. Dios nos dio muchas cosas, pero nos dio dos dones que para mí son muy importantes: la vida y el tiempo. Sin la vida no existiríamos, no tendríamos nada, ni estaríamos hablando de inteligencia artificial. Y el tiempo creo que es lo más valioso que tenemos en la vida, porque es la unidad de medida de nuestra vida, cuánto tiempo vamos a vivir. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. Perdón, al señor Guillermo Conti y Federico Lanati, bastante irresponsable de ponerme a mí de moderador. Ya me dijeron que no hable mucho porque tenemos dos grandes oradores acá que vamos a escuchar. Pero lo que quiero decir, que quiero transmitir un mensaje para darle pie a Pilar y a Marcos. Pilar la conocí ahora un poquito, estuve charlando y la verdad, ¿vieron cuando esas personas que uno siente que conecta en forma inmediata, que tenés un montón de cosas en común? Bueno, eso me pasó en el momento que estuve hablando con vos. Y que hablar de Marcos, que es un gran amigo, alguien que admiro muchísimo, así que creo que la vamos a pasar bien hoy. Pero quiero contarle, como hombre de empresa, que somos todos nosotros, nos regimos por los datos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, mientras escuchaba las otras charlas, dije, y pensaba cómo empezar hoy, y dije, voy a empezar con la palabra Dios, y quiero también terminar esta charla que termine con ese término. Empecé a buscar en Google Trends. Google Trends es una herramienta muy buena de Google porque tiene los datos de todo el mundo, de todas las búsquedas de todo el mundo. Y busqué inteligencia artificial como término de búsqueda, como campo de estudio, perdón, y el término amor. Y encontré esa tendencia que ven en el gráfico 1 de los últimos 5 años, donde ese gráfico muestra el 100% sería que el total del término se busca y el otro es 0. Y si uno ve los últimos 5 años, la línea azul es inteligencia artificial y la línea roja es el amor, que es un término muy buscado. ¿Podemos pasar al segundo gráfico que quiero mostrar? Esto es los términos de búsqueda de amor y de inteligencia artificial en el mundo. ¿Cuál es el único país pintado de azul? China. Sigue Corea del Sur, Japón, Vietnam. Por algo están donde están estos países. Y me gustaría, la última diapositiva, y ya lo introduzco. Hace 2 o 3 semanas, el término IA superó por primera vez en la historia al término amor en las búsquedas global de todo el mundo. Ya termino. Los que leen mis artículos en la Gaceta sabrán que más de una vez yo dije que hablar de inteligencia artificial para mí es incorrecto, porque la inteligencia supone una vida y la vida solo nos la da el creador. Yo creo que es más correcto hablar de razonamiento computacional, por eso hablo de eso. Así que bueno, quiero introducir a estas dos grandes personas y empresarios también. Le voy a dar la palabra al querido Marquitos para que empieces vos, después vos Pilar. Así que nada, Marco. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días, para mí es una emoción muy grande estar acá de este lado. El año pasado estuve ahí escuchando atentamente. Y sobre todo porque veo siempre el antropocentismo que pone esto, es decir, pone a la persona antes que el negocio, antes que el dinero y ahora antes que lo artificial, con lo cual es lo mismo que vamos a charlar acá. Mira mamá, me gustaban los videojuegos y mira donde estoy sentado ahora.
porque bueno, hoy casualmente creo que vamos a hablar qué es lo que está pasando, por qué estamos charlando sobre esto, qué grado de transformación tiene esto en nuestras vidas y, lógico, en nuestro sustento productivo de realización de cualquier cosa. Creo que para hacer eso he puesto una imagen muy divertida con Wally ahí, que me gusta mucho. Está un poco más gordito nomás, pero con un concepto que es todo cambia, y creo que no es casual que termine con IA cuando hablemos de esa parte transitiva, ¿no? Para quizás meterme un poquito más, a mí me parecía importante usarlo. Veamos de qué lo enfrentemos. Si nosotros tenemos un virus acá que vemos que nos está picando todo, es bueno o es malo, nos enfrentemos y charlemos un poquitito, porque pese a lo que yo les quiero mostrar ahora quizás de forma experimental, para que también nos surja, ¿no?, algún tipo de cuestión. Lo interesante es que es como cuando esto te muestra la letrita chica en las pantallas diciendo esto es una imagen ilustrativa. No confundamos una decisión empresarial, no confundamos de que esto realmente es un tipo de ejercicio que va a ser a la vocación de un líder, pero puede ilustrarnos, como es casualmente lo que quiero mostrar en este breve tiempito, a qué nos estamos encontrando, ¿no? Y para eso voy a utilizar lo que ustedes ven ahí, que es el GPT de modo de voz avanzado, lo voy a hacer a través de mi celular. ¿Y qué quiero antes de utilizarlo? Que nosotros nos imaginemos que estamos en nuestra oficina, tenemos una pyme, somos personas que toman decisiones en el ámbito empresarial y tengo una reunión en 5 minutos con posibles inversores, en donde particularmente no se me cae una idea, me debe la noche un quilombo con mi mujer, mi hijo no me dejó dormir, no estoy muy preparado para esa situación, sin embargo, por lo menos necesito un segundo round para todo lo que está sucediendo, para mí es importante. Bueno, ahora imaginemos que tenemos algo a un costo mínimo, voy a charlar un poco de eso, que pueda hacerlo en tiempo real, que va a entender mi problema, no va a estar tan cansado como yo, voy a poder darle ciertos parámetros también sin que sean muy complejos y obtener una respuesta que por lo menos va a parecer razonable en donde yo estoy buscando resolver, ¿no? Entonces, vamos un poquito mano a la obra y esperemos que como tú, Sam, esto puede fallar. Hola, GPT. Soy productor de limones de una empresa en Tucumán, Argentina. En 5 minutitos tengo una reunión muy importante con inversores y yo necesito 3 ejes temáticos para empezar a charlar con ellos de cómo mejorar la cadena productiva de mi negocio. Brevemente, dame una pequeña introducción, después vamos a ir conversando sobre eso. Lo sentimos, pero tenemos problemas para responder. Espera un momento e inténtalo nuevamente. Para eso ya contrato un trabajador, GPT ya no te contrata a vos. Inténtalo nuevamente con lo que te dije recién, por favor. Entiendo, déjame intentarlo de nuevo, pero ¿podrías repetirme lo que me dijiste recién para asegurarme de que lo hago correctamente? Todos los días conversamos, GPT. Bueno, soy productor de limones de una empresa en Tucumán, Argentina. Me estoy por encontrar con posibles inversores y necesito brevemente charlar sobre 3 ejes temáticos que ayuden a mejorar la cadena de suministro y logística de mi empresa. Entiendo, para impresionar a los inversores y mejorar la cadena de suministro y logística de tu empresa de limones, podrías enfocarte en 3 ejes temáticos. Innovación. Digitalización de procesos. Si se vende. Uy, lo interrumpí. Perfecto. Bueno, no es mucho igual lo que quiero decirle, pero probablemente me hubiese dado 3 ejes que son bastante interesantes. ¿Y por qué? Creo que lo pongo como una especiación de esto, porque hasta hace muy poco nosotros podíamos conversar así únicamente con personas. Y acá el primer cambio. Me tomé el atrevimiento de sacar una fotografía de aquel ángulo justo antes de empezar y quizá un par de minutos antes de entrar acá pude darle una vida a esta fotografía que no existía antes, de esta manera. Hay algunos de ustedes que van a bailar, que antes no estaban bailando. Muchísimas gracias por festejar todo esto. Y ahí introducimos esto, que me parece interesante. Yo esto personalmente lo veo. Quizá hablemos de revoluciones, de cambio, cómo no vamos a hablar de un tipo de revolución dentro del cambio productivo de cualquier empresa teniendo esto. Pero a mí me parece algo muy interesante porque soy tecnoactivista y no es una cuestión generacional. Es la experiencia que yo tengo utilizando tecnología. Es decir, la tecnología para mí es un puente que conecta personas, como lo es el amor, que después vamos a conversar con Federico. Sin embargo, en este enamoramiento con la tecnología, que para mí justamente al ser un complemento de lo que tengo, me surge esta situación de encontrarme con una persona que hace un palo 700 años se encontró mágicamente con una llama de fuego porque cae un rayo. Y bueno, esa persona ha saltado alrededor del fuego, olía el humo, se quemaba y le avisaba a los otros que eso era magia. Pero después, como nosotros somos muy inteligentes y casualmente adaptamos lo que encontramos dentro de nuestros medios, hemos empezado a hacer eso, a domesticar lo que para nosotros era magia en ese momento. Porque hasta que nosotros hemos comprendido con la tabla periódica que esto eran micropartículas que se oxigenaban, producían calor y eso energía,
ha pasado muchísimo tiempo y muchísimas gamas y ciencias de conocimiento. Y ninguno de los vikingos, de las personas que vivían en cavernas, nadie, ni las personas que se encargaban de lo que ustedes quieran, hasta que nosotros hemos aprendido cómo poner esto en un encendedor o en una hornalla, decían, y me paro, no usen el fuego. Nadie decía no usen el fuego. Y el fuego quemaba, el fuego era peligroso, no lo entendíamos, pero gracias a eso mi familia comía tranquila, ahuyentaba a los animales, era un capo de la guerra porque nadie se acercaba donde yo estaba, pero nadie se animaba, pese a que ningún ingeniero químico decía, che, tened cuidado porque esto pasa esto, no usen el fuego, si no, no estamos acá. Con esto, ¿qué le quiero decir? Y tratando sobre eso. Hasta que nosotros estemos en este proceso de domesticación y adaptación, probablemente todavía no comprendamos bien qué está pasando, pero entendemos. Si nosotros hablamos de esto y decimos, bueno, cambia lo superficial y también cambia lo profundo, totalmente existe esto en cumplimiento de la persona. Acá no estamos cambiando, como sí podría hablar del primer método productivo que hablamos de, como pasó la máquina de vapor, y decíamos, buenísima la máquina de vapor, buenísimo el metaverso, buenísimo los NFT, buenísimo las criptomonedas, porque esta curva de Gartner, que es la empresa que a nosotros nos trae un cierto conocimiento científico de cómo es esa parábola de la tecnología, seguramente nosotros tenemos ese pico de altas expectativas y por eso estamos acá sentados hablando, donde todo es posible con lo que estamos charlando hoy. A partir de eso, igual que cualquier tecnología, pero que se va a consolidar antes, existe ese abismo o ese desierto de la decepción, donde vemos que, bueno, quizá para esto sí, para esto no. Al final, el Fórmula 1 no me servía para lo que yo buscaba. Porque me animo a decirle que en ese pico, bueno, entramos todos. ¿Y qué hace que esto sea útil a la sociedad y se genere esa meseta capitalista? Que cada uno de ustedes, en la ciencia que ustedes los produzcan, lo empiecen a utilizar. Porque si ustedes no usan el producto que está a su disposición, probablemente nunca sepamos que esto se adapte a un método productivo, sea útil, eficiente, me genere menos costo o me lastime y me corte la mano, como sí podía haber pasado acá. Bueno, el método productivo, el primero que conocemos y cambia, buenísimo, no vengo a hablarles de historia. Sin embargo, también vengo a decirles que muchos trabajadores ponían la mano, mujeres embarazadas trabajaban, niños y niñas se quemaban. Y sí, toda revolución trae sangre, sudor y lágrimas. Pero me animo a decirle, amigo mío, que esta no. Esta que nosotros estamos viviendo hoy es un cambio mucho menos doloroso a esa pandemia que a los tecnólogos les encanta traer para decir que todo ha cambiado. Porque sí, totalmente. Ha sido quizá un cambio un poco más obligado, pero muy doloroso. Porque la gente se moría, porque yo no estaba acostumbrado a utilizar un Zoom, porque el trabajo remoto era para los vagos, supuestamente, no era para las personas. Bueno, hemos tenido que cambiar muchos paradigmas de nuestra cabeza, porque la tecnología era la misma. No es que nosotros hemos avanzado en la pandemia y decir, bueno, en 2020 está loco lo que hemos crecido tecnológicamente. No, quedó otra que con los elementos disponibles generar una nueva realidad. Bueno, hay ahora otro tipo de elementos disponibles. Si nosotros hablamos, por ejemplo, cuando surge el Fordismo, y voy a decir, bueno, la línea de ensamblaje, ¿cuánto tiempo demoraba en ensamblar un auto? Ahora, el nivel de eficiencia que eso generaba, y sí, por supuesto, miles % en lo que a mí me demoraba antes de ensamblar un auto. Internet, acá estamos hablando de la evolución de Internet. Por supuesto que si yo estoy hablando de la aparición en el 80, un 1% de la población mundial tiene Internet, perfecto, avancé un poco más al 2010 y ya tenemos un poco más de personas y ahora ya lo hablamos de Internet como un derecho humano y como prácticamente nada de lo que nosotros estamos haciendo acá funciona sin Internet, absolutamente nada. ¿Y eso qué quiere decir? Lo que nosotros estamos charlando hoy no lo confundamos que no es la evolución de Internet. Así como todas las empresas han mudado a un tipo de evolución de Internet, como es las redes sociales, como es el marketing digital, lo que es e-commerce, y así podemos hablar de muchas cosas que es la conquista de una de las partes de Internet. Ahora viene otra conquista de la parte humana de otra parte de Internet, que es una parte que trata de emular un poco nuestro conocimiento humano. ¿Desde qué lugar? Si nosotros quizás nos llevamos un poquito más de esto, ya nos encontramos con personas, con Federico, que escriben con mucho conocimiento y técnica sobre el uso de esto, pero también nos encontramos que el mundo, y como recién nos mostraba Federico, mira, yo hice una investigación, Federico, que te parece interesante, de la Gaceta. La Gaceta este año publicó 648 notas que dicen, ya, con la tuya del domingo quizás un poco más porque fueron 650. Eso quiere decir, y hagamos números que quizás sean más rápido que yo, ¿cuánto hemos hablado en el año de esto? ¿Qué espacio le hemos dado a este lugar? Sin embargo, así como hay bueno, hay cosas malas, che, ya es una realidad que nosotros tenemos acá, hay médicos que están utilizando y porque el ojo humano ha visto mucha menos radiografía y tomografía que esto. Nosotros pensemos que un GPS que nosotros ya le acostumbramos a nuestra vida, bueno, un camionero que transportaba cosas de Tucumán antes de ayer y se metió, y esto es una locura, digamos, no sé si es una cuestión de suspicacia humana o realmente un error, pero se mete en una vía de un tren. ¿Cuánto antes podría haber pasado algo así, no? Y ahí decimos, bueno, ¿qué está pasando? Y quizá me ciñe un poco más. No todo lo que vamos a charlar hoy es inteligencia artificial. Nosotros vamos a un subcampo de esa disciplina. Es como hablar de medicina y nosotros vamos a hablar de gastroenterología. Bueno, nosotros vamos a hablar de un subcampo quizá un poco más
interesante porque es lo que nosotros nos llama desde marzo de 2023, nos dice, che, existe algo que está diciendo que funciona igual que tu cerebro, que tiene redes neuronales, que gracias a electricidad, igual que las redes neuronales de tu cerebro, conecta cosas. Entonces, yo que soy abogado, si digo autos para dictar sentencia, entiendo que no son quizás los primeros autos que usted se le vienen a la cabeza cuando yo dije esa palabra. Ahora, ¿qué hemos hecho con eso? A un montón de datos que nosotros teníamos la oportunidad de ya tenerlo, lo hemos puesto a disposición del entendimiento y la razón humana, de cómo nosotros contextualizamos esa información. Y ese procesamiento que me parece súper picante y que tiene que ver con la transformación de lo que hoy nosotros llamamos inteligencia artificial, o como Fede me parece muy acertado, lo menciona, quizás no es la palabra inteligencia, pero sí algo que se asemeja. En eso creo que tenemos que tener un baño de humildad. Acá nosotros, yo no escucho prácticamente ningún contador que cuando le surge a la calculadora científica se haya quejado de no tener que hacer en sus libros de cálculo un montón de cosas con un montón de ceros. Y no, nadie se ha quejado del uso de eso, ¿verdad? Y había pocas calculadoras, poco acceso, has tenido que prepararte para eso. Bueno, ahora hay una calculadora de palabras, una calculadora social, una calculadora de otro modo. Pero no deja de ser algo muy sintético hacia eso, en donde tenés la posibilidad de crear algo que no existía. Y bueno, qué divino decir eso, ¿no? Porque hasta ahora éramos la única raza existente en el planeta que crea algo que no existía. Bueno, ahora así como le estoy mostrando imágenes que he creado en 3 minutos, que estábamos ahí, personas bailando que no existían, una canción, o por ejemplo, una auditoría sobre ciertas cuestiones, bueno, eso no teníamos la posibilidad de hacerlo antes. Eso hace el cambio trascendental de que nosotros vamos a charlar hoy de las personas. ¿Por qué? Porque hoy nos encontramos en 2 sectores. Personas que pueden utilizar inteligencia artificial generativa, es decir, datos en función de la creación de cosas que no existían para resolver un problema, y personas que no. O sea, es simplemente eso. Si nosotros recién mencionamos, Fede, la cantidad de veces que se utilizan el término inteligencia artificial, y es muy lindo saber que nosotros en esto estamos teniendo el mismo problema que China, que Rusia, que Estados Unidos, que países que, bueno, venía una pandemia y trayendo a colación eso, eran los únicos países que podían sobrevivir a esto porque tenían la capacidad tecnológica de crear una vacuna. Eran 4 países de 144. Bueno, ahora nosotros como argentinos, y yo a esto voy a apuntar mucho porque para mí el argentino es guapo, es picante, se anima y no le queda otra. Entonces yo sí que creo, estamos en una oportunidad que creo que es la primera vez que somos conscientes como raza, y quizá mal utilizar la palabra, pero sí como humanos, de que las cosas están cambiando, han cambiado y que tenemos la oportunidad de controlarlo. Antes nosotros estábamos con el diario El Lunes, ha pasado esto, bueno, veamos medianamente de que el impacto sea distinto. El diario El Lunes ya lo estamos creando nosotros, es interesante eso porque es muy difícil predecirlo. Y en esa brecha puntualmente tienen que estar los líderes. Si nosotros tenemos líderes que le ponen la cara a esto con buena fe, con ganas de mejorar y sobre todo en función de las personas, porque eso es la tecnología. La tecnología es creada por las personas, para las personas. Pensemos el término, inteligencia artificial. La inteligencia es humana, parte de nuestro cerebro, y algo artificial es creado por nosotros. Entonces, ya de por sí, yendo a la etimología de eso, me trae una situación donde ya no nos queda otra. Si yo te estoy diciendo que más de las 2/3 partes de tus niños, esto del Foro Económico Mundial, te dice en 2024 que los niños que están ahora en tu primaria van a ser quizá profesionales de algo que no existía. Y yo no te estoy hablando de un creador de contenido, un influencer. Yo te estoy hablando algo que es un poco más conceptual, que hay que acompañarlo, y hay que acompañarlo justamente desde ese lugar del cambio. En ese aspecto, sí creo que lo primero en esto, y que creo que está muy bien formado esto, es la educación. Si nosotros ponemos en esto la parte capacitación, educación, es principalmente lo que nosotros vamos a eliminar un poco esa brecha, que una vez más le digo, esto no es saber de informática, esto no es un skill que haya que adquirir desde el punto de vista técnico, es netamente algo blando, es realmente cambiar la cabeza. O sea, traer este cambio en donde nosotros decimos, nos comunicamos con las máquinas como ellas se comunican conmigo y la interrelación pasa a saber comunicarse. Bueno, primero solucionemos el problema de comunicación entre personas porque ahora hay un algoritmo con el cual me tengo que comunicar como si fuese una persona. Y vamos a echarle un poco porque lamentablemente para obtener buenos resultados esto es así. Si yo les pregunto a ustedes, si ustedes tienen esto a mano, si esto es gratuito, si yo sé que esto va a generar impacto y si una vez más como somos bastante copiones y traemos lo mejor y sacamos lo peor, vemos que en el mundo esto trae resultados, ¿qué estamos esperando? ¿Que alguien más lo haga? ¿Exportar el conocimiento? ¿Que esto sea pago? ¿Qué estamos esperando nosotros para poner la cara a esta nueva revolución que nosotros traemos acá, que es nuestra? Esta revolución no es nuestra, esta es un romanticismo de la persona, no de la computación. Es un cambio de cabeza estructural que nosotros tenemos que decir, bueno, acá estamos, tenemos nosotros una responsabilidad social de que la sociedad comprenda de que no hay un reemplazo de trabajadores, sino una nueva forma de trabajar, donde las preguntas y las respuestas han cambiado y bueno, donde tenemos realmente hoy el compromiso de ir todos juntos. Muchas gracias.
Excelente, Marcos, la verdad. Bueno, hablaste de cambio, ahora vamos a cambiar de orador. Paso un chivo. Me pasa a mí cuando doy charlas también de IA y talleres, que a veces las empresas me dicen, bueno, quiero un taller de 1 hora. Yo le digo, 1 hora no va a dar, porque acordate que la gente va a estar más de 1 hora preguntando. Así que me hicieron recordar que el QR para hacer preguntas, a Marcos y a Pilar después lo ponen en el centro de la pantalla. Bueno, Pilar, tu turno. Después de la charla de Marcos, primero encantado de tenerte acá en Tucumán. Contanos primero un poquito lo que haces. Me estuviste hablando de, estás en Accenture, espero haberlo pronunciado bien, te lo pregunté como no sé cuántas veces. Muy bien. Y tenés un cargo muy lindo, trabajas con personas, así que te dejo. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias a ACDE por esta invitación. Bueno, soy directora de Accenture, me dedico a la consultoría en comportamiento organizacional, ¿sí? Lo que es gestión del talento. Trabajamos en lo que tiene que ver con las transformaciones de recursos humanos, la transformación del capital humano de las organizaciones y la gestión de los procesos de cambio, ¿no? Así que bueno, hoy definitivamente las personas son protagonistas, son el gran capital humano de las organizaciones, así que la verdad es que nos enfrentamos con desafíos súper interesantes día a día, ¿no? En este contexto. Así que bueno, si les parece, un poco complementando lo que fue comentando Marcos, y me quedo un poquito con las últimas palabras de él, ¿no? Esto de que en alguna medida no se trata de reemplazar personas, sino en alguna medida cómo agregamos valor al trabajo de esas personas. Me parece que es interesante arrancar, si quieren, un pasito atrás de lo que es inteligencia artificial y poner un contexto a en qué contexto actual aparece la inteligencia artificial generativa como una protagonista, ¿no? O sea, ¿qué está pasando hoy en las organizaciones? Porque definitivamente contextualizarlo también nos da pistas acerca de cómo abordarlo y cuáles pueden ser los desafíos y las potenciales hojas de ruta de cara a, en alguna medida, implementar y encarar este desafío con éxito. Entonces, empezamos por los desafíos de este contexto, ¿no? Y me gusta como agruparlos en 3 ejes. Por un lado, el eje humano, ¿no? En donde, bueno, nos encontramos, por un lado, con una convivencia multigeneracional de 4 generaciones, que esto un poco producto de la expectativa de vida más amplia hace que en lugar de generalmente hubieron 3 generaciones conviviendo en el mundo organizacional, hoy estamos con 4 generaciones y esto se vuelve un gran desafío en donde las expectativas de los colaboradores, de nuestros empleados, son diferentes, están mutando, aparecen nuevos valores en relación al trabajo, en donde definitivamente cuando hablamos de valores, cuando pensamos en la palabra sacrificio, por ejemplo, para un baby boomer, no va a tener que ver absolutamente con lo que significa sacrificio por ahí para un centennial, ¿no? Que casi es como mala palabra, ¿por qué sacrificarse? O sea, tratemos de hacerlo con amor, con pasión, pero no necesariamente con sacrificio, ¿no? Entonces, bueno, si recorremos el valor del esfuerzo, la proyección de carrera, lo que espera un centennial de su líder, bueno, definitivamente nos encontramos con que hay un gran desafío en esta convivencia multigeneracional con valores y con paradigmas muy diferentes entre generaciones, ¿no? Y acá me gustaría hacer como un mini paréntesis de que la invitación, porque creo que hoy hay como mucho, de esto podríamos hablar todo el día, ¿no? Hay como mucho prejuicio de las nuevas generaciones y en alguna medida quizás una asociación a que las nuevas generaciones quizás no tienen los mismos valores, no tienen el mismo compromiso, ¿no? Y la realidad es que es muy interesante analizar, y creo que esto es parte de la gestión del cambio que tenemos que abrazar como líderes, que es cómo saco lo mejor de cada generación. Y definitivamente esta generación de centennials es una generación absolutamente creativa, mucho más flexible, que en alguna medida abraza mucho más la innovación y hackea paradigmas con mucha más facilidad que quizás generaciones anteriores,
Entonces, me parece como interesante dejar este capítulo instaurado en nuestra mente de, bueno, cómo definitivamente potencio este gran cambio que es la convivencia generacional, en donde se rompen un montón de paradigmas, ¿no? Como, por ejemplo, que el más grande le enseña al más chico, ¿no? Y podemos ver cómo los niños y los adolescentes nos enseñan diariamente de la tecnología, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay muchos paradigmas que se hackean y que está buenísimo poder darle lugar a estas nuevas generaciones para que también puedan florecer y puedan potenciarnos y en alguna medida ayudarnos también a hackearnos muchas de nuestras certezas, ¿no? Bueno, definitivamente de la mano de esto también viene un gran desafío que es el estilo de liderazgo. Esto también en alguna medida está mutando cada vez más, ¿no? Y estamos saliendo de líderes quizás más autoritarios, líderes que dirigen, a líderes que inspiran, ¿no? A líderes servidores. Si yo entiendo que mi capital humano es lo más importante que tengo como líder, lo único que tengo que hacer es estar al servicio de ese capital humano para que se potencie y para que brille lo más posible, ¿no? Bueno, escasez de talento. Esto es un tema que atraviesa todas las industrias y todas las geografías. La dificultad a veces de encontrar con el perfil adecuado, con la persona adecuada para lograr sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Y una cultura organizacional que también muta a pasos agigantados, en donde, bueno, aparece la diversidad y la inclusión como un gran titular a atender y que definitivamente también aparece como un gran valor de cara a esto de la retención de talento en las nuevas generaciones. Cada vez más las nuevas generaciones tienen mucha mayor conciencia social y en alguna medida la inclusión, la diversidad aparecen como valores primordiales a la hora de elegir una empresa en donde trabajar, sentirme orgulloso y quedarme, ¿no? El tiempo que sea, porque sabemos que los tiempos de permanencia en las organizaciones cada vez también son más chicos. Pero bueno, entendiendo este dato, que las nuevas generaciones no entran en una organización a quedarse toda la vida, ¿no? Vos a alguien y está bueno porque acá tenemos otra generación con Marcos, pero vos a alguien de la generación X o Baby Boomer le decías, bueno, mirá, te presento, acá está Roberto. Roberto hace 30 años que está trabajando en esta organización. El de generación X dice, wow, qué bueno, Roberto, qué carrerón, evidentemente, qué capacidad para haber desarrollado, ¿no? Vos le presentás a Roberto al Centennial, le decís hace 35 años que trabaja en la misma organización, lo mira y dice, pobre, matame, o sea, que me muero antes de pensar de estar 35 años haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, aparece como súper interesante esto de las miradas diferentes y en alguna medida los valores diferentes. Y quizás para los centennials esto más que del plan de carrera eterno y el plan de sucesión de por vida, aparece esto de, bueno, ¿qué huella está dejando la empresa en la que estoy trabajando? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo trascendental que tenemos más allá de los objetivos económicos, ¿no? Entonces, aparecen valores vinculados a la responsabilidad social, la inclusión, que definitivamente ya no son una moda de marketing, un eslogan, sino que realmente los llevan muy adentro y realmente lo defienden y lo entienden como un valor, ¿no? Si seguimos avanzando, entramos en el eje digital, en donde, bueno, además creo que ahí Marcos lo resumió muy bien, la disrupción tecnológica que estamos teniendo y cada vez más esta fluidez y este vínculo entre la máquina y el ser humano. Creo que un gran desafío viene de la mano de la confianza, ¿no? De cómo generar credibilidad y confianza en este contexto digital. Y creo que acá aparece un punto que es súper importante, que es, ¿tengo que confiar en lo que la máquina me dice? Y la respuesta es no. O sea, tiene que ser una base para que vos agregues tu valor analítico, agregues tu lógica, para en alguna medida apoyarte en eso que te arroja la máquina y de ahí potenciarlo. Y ahí es donde definitivamente aparece el valor del ser humano, en donde la tecnología, la inteligencia artificial generativa tiene que venir a potenciarnos, ¿no? Y acá quiero contar algo muy, muy cortito, pero que fue como muy gráfico. Nosotros ya tenemos instalado Copilot, vieron las funcionalidades para las reuniones virtuales en Teams. Es como espectacular porque no solo te graba
la reunión, sino que en alguna medida te la resume y te saca como los principales insights de la reunión, ¿no? Entonces estábamos la semana pasada reunidos, estaba Dolores, Juan Pablo y Pilar, quien les habla. Hicimos una reunión para evaluar iniciativas de todo el programa de pasantías para el año que viene. La cuestión es que debatimos, hablamos durante una hora del tema, de un lado para el otro, dando vuelta a varias aristas. Termina la reunión. Al rato digo, bueno, voy a aprovechar a mirar qué me dice mi amigo Copilot, el resumen que me hace, para también compartirlo con el resto de mis colegas. Empiezo a leer, punto 1, impecable, punto 2, impecable, 3, 4, 5, con lógica, súper bien resumido, comprendido, veníamos bárbaro. Llego al último punto y leo, Pilar, Dolores y Juan Pablo estuvieron debatiendo de cómo meter un niño en un baúl. Bueno, después incluso hablé con Dolores y Juan Pablo y le digo, ¿de dónde pudo haber sacado esto? Porque no hablamos ni de baúles ni de niños. Bueno, esto es lo que nos muestra un poco esto, ¿no? De que en alguna medida nuestra inteligencia, como decíamos, la máquina tiene la inteligencia de una cucaracha, o sea, no tiene inteligencia. Entonces, definitivamente tiene que ser un articulador que viene a potenciar nuestra inteligencia. ¿Sí? Y entonces ahí empieza la confianza y esa fluidez de cómo me apalanco, cómo me potencio para que en poco tiempo me pueda agilizar un montón de cosas que a mí me llevaría un montón de tiempo. Y ya contando con esos datos viene la posibilidad de yo agregarle valor, ¿no es cierto? Nosotros tenemos en Accenture una funcionalidad también, por ejemplo, de cara a alentar más el feedback de los colaboradores, la posibilidad de también, a través de la inteligencia artificial generativa, el poder escribir brevemente y decirle, no sé, a la máquina, bueno, Marcos ha dado una brillante exposición, se basó en esto, esto y esto, y automáticamente tocas Enter y te aparece una carilla de feedback personalizada para Marcos, le da incluso hasta el tinte accenturiano, entonces ya habla de los valores de Accenture, o sea, en un minuto ya tengo eso listo. Ahora, ¿se vuelve peligroso si yo otra vez hago send y cumplí con Marcos? Ahora, si yo solo tomo como un input, en donde reviso, agrego valor y después uso ese tiempo, que en lugar de usarlo para redactar, para conversar cara a cara con Marcos y con una conversación, con contacto visual, me apoyo en eso que la máquina también me supo resumir y acotar, definitivamente ahí es donde está agregando valor y ahí es donde definitivamente está potenciando y sacando lo mejor de nosotros. Le saco tiempo al operativo para ponerlo en el valor agregado, como puede ser en este ejemplo una conversación. Bien, y bueno, creo que un poco adelanté esto también en este marco digital, estos nuevos paradigmas de aprendizaje, ¿no? En donde, bueno, decíamos esto de que el más chico le puede enseñar al más grande y los más chicos tienen un montón para enseñarnos y para agregarnos valor. En alguna medida el aprendizaje está mutando mucho también a esto del self-service, ¿no? De decir, bueno, yo marco mi hoja de ruta de aprendizaje, voy aprendiendo a mis tiempos, quiero poder interactuar, estas generaciones nativo-digitales quieren poder interactuar, tener un rol mucho más proactivo y protagónico a la hora de aprender. Ya no es más, me siento y alguien que me hable, ¿no? Quiero poder entrar, tocar, investigar, de saltar de un tema al otro, ¿no? Entonces, bueno, la manera en que las organizaciones están enseñando es también un gran desafío en donde, bueno, la inteligencia artificial viene a traernos un montón de nuevas herramientas hoy en la era de los juegos y del gaming. Bueno, los cursos se pueden hacer a través de la gamificación y uno no se da cuenta de que en alguna medida está aprendiendo mientras que está jugando, ¿no? Hace poco estaba haciendo un curso de seguridad informática y todo en formato de juego y aparece mi hijo y me dice, ¿qué estás haciendo, ma? No, le digo, hijo, estoy trabajando. Me dice, ¿qué va a estar trabajando? Está jugando, ¿no? Yo puedo jugar también. Bueno, definitivamente todo lo que es aprendizaje y en esta era que vamos a necesitar aprender y aprender realmente con velocidad, con agilidad y efectividad, el cómo enseño a mis empleados es un gran desafío en donde, así como todo va cambiando, la manera de aprender también está cambiando, ¿no? Y si entramos en el último plano, que si no toco el botón no va a pasar,
entramos en el plano físico, ¿no? En donde también nos vemos atravesados por grandes cambios, ¿no? El modelo híbrido de trabajo, la pandemia vino a hackear un poco el paradigma de que había montones de puestos de trabajo que no se podían hacer si no era desde una oficina, si no era presencial. Apareció el trabajo virtual, hoy nos encontramos en este esquema híbrido, las organizaciones con cierta tendencia a volvamos un poco a la oficina y otra vez creo que aparece este valor que decíamos, ¿no? La conversación cara a cara, esa capacidad de escucha que a veces no es solo lo que oigo, sino en alguna medida esa escucha activa y generosa de ver la emoción del otro, de ver su comportamiento y su corporalidad, definitivamente nos lo da la conversación presencial, ¿no? Entonces, la creación de vínculos se afianza mucho más rápido, mucho mejor cuando es presencial. Entonces, este es también un gran desafío que hoy tienen las organizaciones, decir, bueno, ¿cuál es el esquema ideal? Ni tanto ni tan poco, ¿no? Ni todo remoto ni todo presencial. Y bueno, acá hay que ir como customizándolo de acuerdo a cada organización, la naturaleza de la industria, ¿no? y el contexto. Bueno, foco en el bienestar aparece, y creo que la pandemia también lo extrapola esto, ¿no? En alguna medida todo este tiempo encerrados nos permitió volver a hackear este paradigma de qué me hace feliz y cómo encuentro en las pequeñas cosas y cómo, bueno, empiezo a disfrutar porque no sé qué va a pasar del mañana y no me privo de tener tiempo con mis hijos y darle al trabajo el valor que realmente tiene que tener. Entonces, bueno, para las organizaciones esto también es como súper interesante porque el bienestar aparece en primera plana y el le pertenezco y todo por la organización y las horas que sean por mi jefe y empieza a desaparecer, ¿no? Entonces, esto cobra gran valor y gran protagonismo. De la misma manera que la propensión a la movilidad, las barreras, hoy no hay fronteras en el mundo, vemos cómo también la virtualidad nos permite trabajar en distintas geografías desde un mismo lugar. Esto representa también un desafío para las organizaciones. Y bueno, por último, un gran énfasis puesto en la sustentabilidad, ¿no? Entonces, creo que todos estos ingredientes generan un combo interesante que es el que hoy nos toca liderar y en alguna medida gestionar, ¿no es cierto? Entonces, creo que atendiendo estos desafíos aparece el siguiente desafío que es, bueno, cómo en alguna medida me apoyo en la inteligencia artificial, cómo me apoyo en GenAI para que en alguna medida puedan potenciar y en alguna medida ayudarme en estos desafíos que nos encontramos en el día a día, ¿no? Entonces, un segundo concepto, y son 3, así que prometo no aburrirlo, ya estamos promediando, que me parece clave, que es en todos estos desafíos que veíamos, la persona está en el centro, ¿sí? Y aparece como muy interesante algunos indicadores acá de las encuestas que llevamos a cabo en Accenture, ¿no? En donde aparece que en Fortune 500 manifiestan que la amenaza número 1 de las organizaciones hoy es la escasez de talento, ¿no? Y acá parece como interesante porque vos decís, bueno, pero con el desempleo que hay, el índice de pobreza, ¿cómo puede ser? Bueno, creo que acá viene un gran desafío que es cómo insertamos y cómo preparamos al talento, cómo preparamos a la gente para que realmente pueda estar preparada por un contexto competitivo como el que se requiere para hoy poder agregar valor desde los puestos de trabajo, ¿no? Y algo que es interesante es, bueno, un poco de la mano de esto que decía Marcos, de las carreras y los trabajos del futuro, bueno, el 40% de las habilidades más importantes es probable que muten en los próximos años, ¿no? Entonces, cada vez más las organizaciones se preguntan cuáles son los skills, cuáles son las habilidades que yo voy a necesitar para el día de mañana. Y cada vez más aparece esta necesidad de cómo me embarco en esa formación, en esa preparación de mi gente para que en alguna medida esté preparada para ese contexto que viene, ¿no? Y acá como líderes tenemos esta gran responsabilidad, sea para que vayan a trabajar con nosotros en nuestra organización o sea para que en alguna medida nuestra organización sea un trampolín para un trabajo futuro. Tenemos acá una obligación que tiene que ver con cómo los preparo para que no queden obsoletos en el corto mediano plazo, cómo los preparo para que sean competitivos, ¿no es cierto? Y otra vez, la inteligencia artificial me los va a reemplazar, no en la medida en que estos colaboradores puedan agregar valor y apoyarse en la inteligencia artificial para luego, en alguna medida, sí, agregar y hacer la diferencia en el día a día.
Bien, algunas preguntas que son interesantes y solo se las dejo como disparadores. ¿Hoy cuento con el talento necesario para lograr los objetivos estratégicos que me propongo? ¿Cuento con el talento para la transformación que deseo o que mi organización necesita? ¿Cómo vamos a gestionar para que nuestros líderes y colaboradores estén listos en el futuro? ¿Cómo encontraremos el talento y cómo lo desarrollaremos? Y un punto que es fundamental es cómo vamos a trabajar en esta migración cultural. ¿Cómo hacemos para que la cultura acompañe ese gran cambio? Porque yo puedo implementar procesos nuevos, puedo capacitar a la gente, pero si después la cultura organizacional no acompaña, definitivamente termina siendo un combo explosivo, ¿no? Porque aparece esa incoherencia organizacional, ¿no? A mí me gusta un concepto de Kaufman que habla de esquizofrenia organizacional, ¿no? Es como que decimos una cosa pero después hacemos otra. Entonces creo que el tema cultural y el embarcarnos en esta gran transformación cultural hacia una cultura digital es un gran desafío, ¿no? Entonces, toda transformación estratégica va a implicar trabajar en los procesos de adquisición de talento, de desarrollo de mi talento y de la gestión. ¿Cómo hago también para, en alguna medida, atraerlos y después desarrollarlos y retenerlos para que sigan apostando y quieran seguir trabajando con nosotros? Bien, y por último, de mano de la gestión del talento aparece una figura fundamental que es el liderazgo, es aquel que articula y que hace realidad. Y cuando hablamos de líderes no hablamos solo de los directores, sino también de los mandos medios. Yo les tengo como absoluto respeto y admiración a los mandos medios porque son los que lo hacen realidad y articulan y gestionan la presión de arriba y la presión, la ansiedad de abajo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es fundamental trabajar en un estilo de liderazgo que sea sponsor y pionera en abrazar el cambio, en esta mentalidad de cambio, en alguna medida que la transformación no me asuste, sino que realmente me genere un desafío y una inquietud. Impulsar la confianza en los equipos, ¿no? Y un gran líder es aquel que primero confía en sus equipos y se lo hace saber para que luego confíen en él. Cómo consolidamos equipos de alto desempeño, equipos de excelencia, ¿no? En esto de cómo lo haría Jesús. Bueno, ¿cómo hago para que los equipos que yo formo, si Jesús estuviera ahí, se sintiera realmente cómodo decir, así lo haría yo, ¿no? Y de esta manera, cómo trabajar también con líderes que en alguna medida no solo estén enfocados en la productividad, sino además de la productividad, en la satisfacción y el bienestar de esos empleados y en contribuir a ese bien común, ¿no? Con lo cual aparece también acá una palabra que les dejo interesante, que cada vez cobra más protagonismo, que es la seguridad psicológica. ¿Sí? ¿Qué es la seguridad psicológica? ¿En qué medida yo me siento seguro de ser yo mismo en mi empresa? ¿En qué medida me siento cómodo de poder decir lo que pienso? ¿En qué medida me siento cómodo de equivocarme entendiendo que el que no hace no se equivoca, pero que el error es la única manera de aprender y de capitalizar la experiencia hacia adelante? Entonces, bueno, cada vez más vamos a necesitar líderes que estén al servicio de este capital humano, que promuevan en alguna medida esta seguridad psicológica, para que desde esa seguridad, cuando tenemos miedo, es imposible aprender, ¿no? Definitivamente, no le puedo enseñar a un chico a nadar si está colgado del cuello y atacado. Entonces, ¿cómo genero esa seguridad psicológica como piso fundamental y fértil para luego sembrar arriba esa transformación cultural y todo ese programa de upskilling y reskilling? Y cierro, bueno, con una frase de Shaw que también me encanta, que en alguna medida habla de que el gran líder no solo trabaja para la rentabilidad de la organización, sino para el bienestar de sus empleados y sus familias, ¿no? Así que creo que este desafío que tenemos hoy en este proceso de cambio tiene que ver con cómo acompañamos a nuestros empleados a poder atravesar todo este gran desafío, esta gran incertidumbre que trae la inteligencia artificial, y cómo en alguna medida extrapolamos eso que los empleados se llevan en mi empresa después a sus familias, a sus hogares. Gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Los escuchaba a los dos y creo que no se habló tanto de inteligencia artificial, a pesar de que se habló mucho, se habló de personas. Creo que los dos compartieron de distintos ángulos de que la persona está en el centro.
Para vos, Pilar, te pregunto yo y después les aviso, hay un montón de preguntas, buenísimo. O sea, cuando hay tantas preguntas, voy a tener que seleccionar al ojo porque no puedo leerlas a todos. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios en la gestión de las personas? ¿Dónde está Dios en la tecnología, Marcos? Buenísimo. Bueno, a ver, yo creo que el desafío y un poco nos pasa cuando a veces trabajamos en organizaciones multinacionales y en alguna medida encaramos proyectos globales, que uno dice, bueno, ¿dónde está Dios, no? En todo esto tan gigantesco. Y bueno, yo creo que una forma para mí de encontrar oxígeno y poder encontrar a Dios en el trabajo fue encontrarlo en lo chiquitito, ¿no? A mí me pasaba que quizás, bueno, yo soy... Mi principal rol es ser misionera, disfruto de sobremanera de misionar y a veces es como muy fácil encontrar a Dios en la misión, ¿no? O encontrar a Dios en el altar. Y en el trabajo pareciera que hay como una división, ¿no? De que ahí, bueno, ahí se trabaja, ¿no? Y bueno, creo que encontrar a Dios en lo chiquitito, en la persona, en el gesto de alguien, en la ayuda que uno puede brindar, en el poder ofrecer, de decir, no tengo tiempo para esto, pero si para el otro es importante, cancelo agenda y lo escucho y suelto la computadora y lo miro a los ojos. Creo que ahí es donde vamos encontrando a Dios en el día de trabajo y nos alimenta, ¿no? Gracias, Pili. Me dijiste que te diga Pili, ahora que me acuerdo. Marco. Es difícil la pregunta que te hice. El desafío durísimo, me ha matado. Marco GPT. Actúa como Marco GPT Y mirá, puntualmente, en este caso, yo creo que mi vínculo con la tecnología tenía mucho que ver con la gamificación, como decía, pero sobre todo también como mi vocación primaria, que es ser abogado, es ayudar a las personas. Yo soy un convencido de que nosotros hemos creado un puente propiamente dicho, para conectarnos. Y yo creo que justamente ahí está Dios, en conectarnos, en la posibilidad nosotros pensemos que es trabajar. ¿Y por qué tanto nos llenamos la boca diciendo que el trabajo dignifica? La dignidad viene de sentirme útil. La utilidad, porque ustedes se van a dar cuenta que a lo largo de su vida quizá habían ganado 20 pesos en el trabajo que hacían inicialmente, pero se sentían mejor que lo que ganan ahora. Y haciendo otro tipo de trabajo que hoy no harían. ¿Y por qué? Porque radicaba en eso su dignidad. ¿Y qué si no encontrarlo a Dios en lo digno? Nosotros pensemos que si yo tengo la oportunidad de utilizar medios que propiamente están creados para mí, para que yo pueda ocuparme un poco lo que en este caso decía Pilar, de mirarle la cara a las personas y no estar redactando un informe, que yo tengo la posibilidad quizá de automatizarlo un poco más en ciertas cuestiones, y yo creo que ahí está, en poder conectar con las personas. Existe dos formas de ver eso, la tecnología, que te aleja o que te acerca. Yo sigo pensando que gracias a la tecnología mi mamá sabe todo el tiempo dónde estoy, tengo la oportunidad de saber qué pasa con las personas en general que amo, y bueno, y de conectarme hoy justamente con ustedes. Gracias, Marco. Acá hay una pregunta que me parece también que es para vos. Hay un montón de preguntas, la verdad están llegando muchas preguntas. Buenísimo. Después dígame cuánto tiempo queda de panel para que no nos vayamos. ¿Cómo garantizamos la ética, transparencia y justicia en la inteligencia artificial? Voy a hablar de los primeros dos valores, quizá, que es de la ética y de la transparencia. Quizá después Pilar no se quiere aportar algo sobre el tema, pero es algo que incluso dentro de mi rol, yo soy docente y trabajo en la justicia. Tengo una cafetería también, vayan, Lima Cafecito, queda en Montero, vayan cuando quieran. Pero en este caso, creo que el hecho de garantizar, nosotros acá somos usuarios de lo que tenemos. Y nosotros tenemos muy bien que saber casualmente cómo funciona la herramienta técnica para poner ese pastel que yo quiero hornear en un horno y no en el freezer para saber los resultados que quiero obtener. Yo creo que principalmente para garantizar el uso de cualquier herramienta, es decir, con un martillo yo cometo un asesinato o construyo una casa. Entonces, primero garanticemos la seguridad, que es todo eso, nosotros saber que hay una cuestión de ética, de transparencia y un poco de justicia, que es un valor muy abstracto. Primero es utilizar bien esa herramienta. Y lo siguiente realmente tiene que ver con las condiciones con las que nosotros utilizamos eso. Atrás de eso hay un contrato electrónico que te dice qué va a pasar con la gestión de esos datos, con el minado de esto y sobre todo también nuestra intuición al respecto. Creo que nosotros sabemos que cuando estamos trabajando con cuestiones que son o pueden ser sensibles para una empresa o para lo que sea, bueno, tiene que tener otro tipo de gestión que no puedo automatizarlo así nomás, sino tratarlo de otra manera. Hoy la construcción de esa ética es de las personas, la construcción de esa transparencia, la exigencia del conocimiento de la herramienta hacia los grandes tecnológicos y la cuestión de justicia, y yo creo que ahí ya roza un poco lo que es divino, porque para mí esa justicia quizá radica estar en paz. Y estar en paz para mí es tener la oportunidad de hacerlo de manera igual entre todos. Que nosotros sea que lleguemos a esa oportunidad y que no nos sea impuesta. Gracias, Marco. Buenísimo. A ver, Pili, dice alguien, un soñador acá, haciendo futurología y soñando un poco.
¿Cómo imaginan que nos ayudará la IA a las empresas en los próximos 10 años? Les digo una cosa, yo hago visualización estratégica de negocios y originalmente hacía 20 años, después hacía 10 años. Las últimas visualizaciones estratégicas de negocios las estamos haciendo a 2 años, así que el desafío es pensar a 10. Tal cual, a 10 años, le preguntas a un joven, te dice ciencia ficción a 10 años, o sea, no lo podemos saber. Sí es interesante en alguna medida lo que uno ya está viendo, que la inteligencia artificial nos permite en las organizaciones, y si quieren, les puedo contar, vinculado un poco a lo que es la gente, ¿no? Y cómo potenciar un poco el capital humano a través de la inteligencia artificial. Nosotros les cuento de algunos proyectos interesantes en algunos clientes que me parece que está bueno como para visualizarlo, ¿no? Tuvimos un desafío, por ejemplo, de un cliente que hacía sus evaluaciones de desempeño como rutinariamente, y en alguna medida tenía identificados como los empleados con potencial. Empleados que vos decías, bueno, este empleado tiene potencial, creo que lo puedo seguir desarrollando, que en alguna medida podemos aspirar a pensarlo para una posición de liderazgo. Y viene y me dice, Pili, quiero desafiar con la inteligencia artificial si lo que nosotros como líderes evaluamos, en alguna medida la inteligencia artificial lo valida o no, ¿no? Entonces, cuando nos lo planteó fue como medio, wow, qué buen desafío, ¿no? Y bueno, recorrimos un camino juntos, muy responsable, en donde, bueno, empezamos a cargar información, evaluaciones de desempeño históricas, todos los datos demográficos, instancias de feedback, y en alguna medida le pedimos a la máquina que entonces, bueno, identificara cuáles eran empleados con potencial, como para, en alguna medida, cruzarlo, ¿no? Bueno, los resultados fueron sumamente interesantes, no solo para nosotros desde Accenture, sino para el cliente. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un montón de cosas. Por ejemplo, a través de la inteligencia artificial generativa pudimos ver cuáles eran las principales palabras que aparecían en las reuniones de los empleados con alto potencial, que quizás no eran las principales palabras que aparecían en otra conversación. Por ejemplo, la ambición. Por ejemplo, la necesidad de seguir capacitándose. Fue increíble encontrar, por ejemplo, que todos los empleados con alto potencial en su autoevaluación se evaluaban más bajo de lo que después los líderes los evaluaban, ¿no? Fíjense cómo hablaba un poco de humildad y de ambición hacia adelante. Esto nos permitió encontrar un montón de empleados que no estaban monitoreados por la empresa y que en alguna medida podían ser potenciales, lo cual te permite acercarte, eliminar sesgos, ¿sí? Y de otra manera también desafiar algunos nombres que vos decís, che, bueno, este es el preferido de tal, pero la realidad es que cuando lo paso por la inteligencia artificial no me aparece con rasgos de poder realmente ser un potencial, ¿no? Nos permitió también identificar posibles transversalidades, de decir, mira, este empleado lo tenés haciendo carrera vertical, pero cuidado porque si lo pasás al área comercial sería brillante. Por esto y por esto, ¿no? En alguna medida nos permitió desafiar. Otra vez, ¿quiere decir que lo que la máquina dijo es lo correcto? No, pero sí nos permitió como desafiar un poco la lógica humana, el análisis humano, sacarle cierto sesgo y en alguna medida volver a cuestionarnos esos resultados, ¿no? Hoy a través de la inteligencia artificial podemos predecir la posibilidad de renuncia de los empleados. Nosotros en Accenture recibimos todos los meses un listado de empleados que podrían estar buscando otro trabajo. Analiza distintos patrones también, cantidad de búsquedas que hay similares a ese puesto, cantidad de cursos que viene haciendo, hace cuánto que no se le aumenta el sueldo, cuánto hace que no se lo promociona. ¿Y qué nos permite eso? Otra vez, entablar conversaciones. No es que me acerco y le digo, che, vos estás por irte, decime la verdad. No, en alguna medida genero esa conversación. Estuviste viendo el LinkedIn. Claro, ¿cómo estás? ¿No? Y entonces, otra vez, gestionar esas personas a partir de datos que nos arroja la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Nos permite también, por ejemplo, saber predecir el fit que puede tener una empresa un candidato dentro de una organización. Y perdón, lo complemento, no solo el fit que puede tener el empleado para la organización, sino también qué tanto nuestra organización va a ser atractiva para ese candidato. Porque por ahí me dice, mira, no te gastes porque Marcos por ahí va a entrar, pero se va a desilusionar en menos de 3 meses. ¿Sí? Otra vez, ¿es dueña de la verdad? No, pero nos tira luces que nos ayuda a después poder analizarlas, ponerlas en contexto, relativizarlas, elegir qué tomo y qué no tomo, por ejemplo.
Bueno, me están llegando también notificaciones que estamos con el tiempo. Hay muchos que han preguntado sobre el temor, sobre cuestiones prácticas. Yo les pediría a ustedes que si tienen que dejar un mensaje final breve, en menos de 20 segundos, ¿qué quieren decir? ¿Quieres empezar, Marcos, después Pilar y cerramos? Y yo creo que el mensaje está puesto en estas mesas, digamos, en la atención que le estamos poniendo a algo que para nosotros antes era de programadores, de un congreso de ingeniería, y de entender que eso está justamente con personas que entienden de otras personas y que todo el tiempo radican en saber sacar lo mejor de uno. Me parece súper interesante saber que existe esto intergeneracional y hay que trabajarlo. Hay generaciones que no trabajan con tecnología que hoy lo hacen. Hay, lo que yo decía, jóvenes que tienen para potenciarlo mucho. Y bueno, yo creo que hoy no hay inteligencia artificial que a nosotros nos permita realmente capitalizar personas. Pero sí hay personas que tienen la oportunidad de capitalizar inteligencia artificial. Gracias, Marco. Pili. Bueno, yo le robo algunas palabras a Marcos. Me quedo con la figura del martillo. Puede destruir o puede construir. En alguna medida creo que como líderes tenemos este desafío de cómo usamos esta herramienta para potenciar, para construir y para agregar valor en nuestras organizaciones y agregar valor en los puestos de trabajo. Bueno, muchísimas gracias y como dije al principio, quería terminar con una palabra que la decimos seguidos y la pensamos muy poco. Adiós.